Job capítulo 10. Recordemos nosotros lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Ya que dejamos durante 2 semanas de hablar de Job, ¿ya? Una cuestión que es importante, ¿ya? Es el relato de un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a través de una venganza maquiavélica de parte de Satanás, trata de detener la obra que Dios había hecho en el corazón de este hombre. Y no es diferente. Satanás siempre va a tratar de destruir a los hijos de Dios. De repente nos deja y después vuelve con más fuerza. Y ahí nosotros tenemos que estar preparados para no sucumbir ante los esfuerzos satánicos. Y hoy día más que nunca. Porque este dragón, diablo, Satanás, serpiente, ha estado activo desde el principio, pero descaradamente estaba en la presencia de Dios. Ahora ya no puede ir a acusarnos más delante de Dios, porque fue arrojado a las regiones bajas de la tierra y anda buscando como león rugiente a quien devorar. Ese concepto, ya que yo estoy diciendo, para ustedes que son estudiantes avanzados, en general, dice la palabra que cuando Jesús ascendió a los cielos, se produjo una batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, y los buenos vencieron a los malos, como siempre. Y entonces ya no se le permitió más para entrar a la esfera celestial, donde están los ángeles, querubines y arcángeles, el trono de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces está en la esfera humana. Está en la esfera de la tierra y de la creación de Dios. Y entonces sigue la lucha en contra del Señor. Y entonces, ¿cómo él cree que puede hacerle daño al Señor? A través de los fieles que están aquí, tratando de hacer la voluntad del Señor, responder a la expectativa que Dios tiene de todos los seres humanos. Hablábamos recién con el hermano Ricardo, que hoy día lo llevan 3 conceptos, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la tierra, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de las naciones y los hombres. No estoy hablando del ser espiritual, ¿ya? De los hombres, ¿ya? La ciencia, la tecnología y los recursos naturales. Y por eso hay tanta guerra, tanta cosa que se hace. Entonces el hombre perdió su identidad espiritual y moral. Y aquí estamos nosotros tratando de luchar, el pequeño remanente fiel del Señor. Y lo que nos convoca hoy día es aprender de eso para enseñar a otras personas a volver a identificarse con su Creador, ya que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, seres espirituales, únicos, irrepetibles, eternos e indestructibles. Y ese afán que ahora, en esta circunstancia de Job, él podía ir y desafiar a Dios delante de su propia cara, ya con el Señor, y no encontró nada mejor que ir en contra de este pobre hombre, Job, que era perfecto en hacer toda la voluntad de Dios, era recto, moralmente justo, era temeroso de Dios, de obediente disposición, y apartado del mal, o sea, santificado al Señor. Bueno, esas son el sermón que yo tengo, que se llama, dice, características de un hombre bueno de Dios. Tenemos que ser perfectos en hacer toda la voluntad de Dios, recto, moralmente justos, temerosos de Dios, de obediente disposición, y apartado del mal, santificado al Señor. Nos falta, ¿verdad? Siempre y estamos luchando. A lo mejor tenemos distintas capacidades y oportunidades y lo que sea. Pero veamos los discursos de Bildad, Zofar y Elifaz con Job y luego Eliú al final. Estos personajes que eran personas también que podían pensar, etcétera, pero a veces basaban sus conocimientos en la filosofía humana, en su propio saber, digamos, menospreciando las revelaciones de Dios, a través de distintas formas y maneras. Entonces aquí Job lamenta su condición, ¿verdad? Lamenta su condición.
capítulo 10 dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Fíjense ustedes que siempre el hombre que no conoce a Dios, que ignora las Escrituras, que es un ignorante, uno que no sabe, del latín ignore, que no sabe, siempre está tratando de culpar a los demás y no hacerse cargo él de su propia responsabilidad. Entonces, siempre creen que Dios es bueno. Sí, claro que es bueno. Pero es bueno en los términos que él cree que eso es bueno para nosotros. Miren lo que estoy diciendo. Que él siempre es bueno, pero es bueno para lo que él cree que es bueno para nosotros. Y hay hombres que contienden con el Señor porque se pasan de listo y creen que pueden hacer las cosas mejor que el Señor. A mí me da mucha pena que a través de todos los gobiernos de todo el mundo, no solamente de Chile, en el mundo entero, en la política del mundo entero y en las costumbres de las naciones y los hombres, cómo se desarrollan y todo, nadie menciona a Dios para nada. Cada uno trata de poner su propia sabiduría y se olvidan, ¿verdad?, de la sabiduría divina. Si tuvieran un poquito de contemplación de las cosas espirituales, pues les sería mucho mejor. Entonces pregunta Job, dice, verso 3, 10, capítulo 10 de Job, verso 3. Dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que fortalezca los designios de los impíos? Dios pregunta, o sea, Job pregunta, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? No, ¿verdad? En el 10:4 dice que no. Dice, ¿ves tú como el hombre? No. ¿Son tus días como el hombre? No. Primera de Pedro también, ¿verdad? Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Salmo 90 dice que para el Señor un día es como 1000 años como un día. Dice, ¿son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Hermano, yo tengo subrayado aquí algo como los tiempos humanos. Los tiempos humanos se pueden solamente contar, digamos, evaluar a través de las experiencias y las estadísticas de las naciones. Y si hiciéramos cualquier tema y lo pusiéramos en los tiempos humanos, ¿verdad? Prácticamente son muy limitados, son muy escasos, son muy arcaicos, están llenos de filosofía humana, está lleno de lo que se llama el mito urbano, el cuento de vieja, lo que cuenta el viento, el folclore de los pueblos, y eso escapa, ¿verdad?, del verdadero sentido que tiene. Para que inquirieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Nada, ellos no creen, ellos creen que salieron de un gusano, de un guarizapo, qué sé yo, etcétera. Bueno, algunos tenemos cara de guarizapo, pero no hemos salido de guarizapo. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como el barro me diste forma, como a barro me diste forma. Fíjense ustedes que yo tengo una nota aquí que dice comentario Efraín Pérez de la química. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos el 100% de lo que nosotros tenemos en el cuerpo humano es química pura? Por ejemplo, podríamos derretir todo un hombre parte por parte y sacar todos los elementos químicos que se encuentren. Tenemos hierro, tenemos acero, tenemos níquel, tenemos de todo. Por supuesto, a lo mejor en cantidades ínfimas. Lo más que tenemos es agua, que es química pura, H2O. Y hermano, dice el Señor que cuando creó del polvo de la tierra los hizo. Entonces, hay algo que trasciende a la cosa de esta tierra. Pero fíjense ustedes que no pueden medir la entidad espiritual y moral que hay en el cerebro de nosotros. Se dice que en el cerebro hay, decían antes, que habían 337 trillones de conexiones electrónicas. Ahora se dice que son infinitas, porque se multiplican, qué sé yo, por, no sé, miles de millones. O sea, son incalculables. Es como la palabra, por ejemplo, con 27
letras, con 27 signos, se pueden formar pensamientos infinitos. Con una cosa tan básica, 27 cositas, A, B, C, D, Z, Y, Z. Sin embargo, hay algo que trasciende a eso, y esa es una evidencia científica de que somos más que carne y sangre. Por eso cuando el Señor predica, enseña y dice ya que somos más que carne y sangre, que somos seres espirituales, que cada uno tiene una identidad propia, y que funcionamos, ¿no es cierto?, con el combustible de esta tierra, por eso somos química. Pero del orden espiritual, ¿verdad?, funcionamos porque Dios lo hizo así posible, que así fuera. Y el hombre es la máxima expresión de la creación de Dios. Dice otra pregunta. Tus manos me hicieron y me formaron. Luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma. La Biblia está llena de doctrinas que apuntan, ¿verdad? Y se expone a que sean investigadas científicamente, químicamente, biológicamente, fisiológicamente. La fisiología estudia el por qué y para qué funcionan los órganos. Eso lo aprendí ya hace rato de mi hijo. Y en polvo me has de volver. Y como queso me cuajaste. Y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Esta es una evidencia interna de las Escrituras de que somos criaturas divinas. Que Dios es la trascendencia en nosotros y la expresión más poderosa para probar la existencia de un ser todopoderoso. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Claro, si fuere malo, ay de mí. Ay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza para sentirme orgulloso, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo, o sea, con más fuerza. En el versículo 18 al 22, ¿ya?, vamos a ver cuál es su expresión. ¿Ya? Dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Quiere decir de que un ser cuando es concebido en el vientre es una persona y que cuando sale Dios lo creó y Dios le da un espíritu, una identidad propia única. No hay dos personas iguales sobre la tierra y eso también es una evidencia que los letreados, los científicos tienen que contestarnos. ¿Quién le da la identidad única y irrepetible a cada uno? ¿Y cómo tú no puedes penetrar en el corazón, en la mente de la otra persona? Qué difícil, ¿no? Pero hablamos livianamente porque somos necios. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Sí. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Por supuesto, salir de esta tierra, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. No dice que no existe, dice que ahí está. Entonces Sofar responde, Naamatita, y dice, acusan al pobre Job, dice, las muchas palabras no han de tener respuesta. Está queriendo decir, ¿tú de qué tontería estás hablando? Y el hombre que habla mucho será justificado, es cierto. Por la boca muere el pez,
y el hombre por la palabra. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quién diera que Dios hablara y abriera tus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, inicuo. Eres un inicuo. Iniquidad, en la pluralidad, el prefijo DAD significa inicuo, de toda la maldad, de todo lo que pueda haber en el corazón. ¿Eso era cierto así? No. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, estos amigos que habían venido a consolarse y a condolerse, empiezan a discutir con él en una condición tan triste y tan penosa de este pobre hombre, que no son capaces de ver en él todas las virtudes espirituales y cómo de la noche a la mañana mira cómo está sufriendo. Entonces ya no, este está así porque falló, ya listo. Y aquí él dice dos cosas, el largo, el ancho y el alto, la dimensión del globo, dice, del 7 al 11. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso es cierto, ¿no? El más alta que los cielos, ¿qué hará? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. O sea, el largo, el ancho y el alto. Y él pasa y aprisiona y llama a juicio. ¿Quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Ahora, mire lo que dice aquí el Sofar, dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Este es un vocablo que yo lo he escuchado varias veces en decirlo. Pero fíjense ustedes que este hombre está diciendo una verdad, pero una verdad que responde a lo que el hombre es propiamente tal en la presencia de Dios. Pero ellos acusan a Job por tratos de tratar de entender. No es justo, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Imposible. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Te olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dominarás seguro. Te acostarás y no habrá quien espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Ellos se están refiriendo, ¿verdad?, al pobre Job. Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. No contesta a los argumentos de estos hombres. Sus amigos no saben lo que están hablando. Ciertamente, 12:2 dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Fíjense ustedes, vuestra sabiduría muere con ustedes. Versículo 3, yo tengo y consagro, ¿verdad? Y conozco lo mismo que ustedes. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. O sea, estos se habían dado el gustillo, el Sofar, el Bildad y el Elifaz y el Eliú. Ya, no hay orden moral en el universo.
El verso 6 dice, prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Fíjense ustedes, no hay orden moral en el universo. El hombre se ha corrompido al extremo, ¿verdad?, de que no hay nada. La naturaleza muestra a Dios. Mire, lean conmigo versículos 7 al 11, por favor. La naturaleza muestra a Dios. Cuando a veces hablamos con los ateos, es muy bueno tener estos textos a mano, hacer una especie de bosquejo, me dice, cuando tenga que hablar con un ateo y citar estos textos. En efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te lo enseñarán. ¿Sí o no? A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Fíjense ustedes. Yo voy a hacer solamente una cita aquí. Le tengo yo una pequeña nota aquí. Y las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Y tengo yo aquí, le puse ornitología. La ornitología es el estudio de la observancia y conducta y costumbre de las aves. Se dice que todas las aves, con muy pocas excepciones, un 2% de todas las aves sobre la tierra, que vuelan sobre la tierra, dice que son monógamos. No tienen dos pajaritas. Se casa el pajarito con la pajarita y tienen los huevos. Se echa el pajarito y sale la pajarita a buscar agua y comida y le da a sus crías cuando nacen y se queda el hombre ahí echado sobre sus huevos, sobre sus criaturas cuando nacen. Luego llega él y sale el macho y vuelve y qué sé yo. Cuando ya crecen lo suficiente le enseñan a volar y cuando ya quieren volar se van al nido. De ahí que se llama cuando abandona el nido uno, cuando sale, ¿verdad?, de esa esfera de protección, de cuidados, ¿verdad?, del papá y de la mamá. Bueno, eso es una metáfora, ¿verdad?, que lo podemos usar muy bien. Sin embargo, cuando muere la pajarita o el pajarito, el que haya sobrevivido a la muerte de uno de ellos, a los 15 días muere de pena. No busca otra pareja. Entonces vuelve a juntar con otro pajarito. Y eso se da, yo diría, en el 90%, no tengo ahora la cifra aquí, la voy a buscar. ¿Ya? A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Entonces, nosotros tenemos que aprender en la naturaleza. Por ejemplo, Sergio estaba hablando de que está cansado, que se tiene que acostar. A esta hora deberíamos estar todos durmiendo. A la hora que se pone el sol deberíamos recluirnos y meternos en la cama. Y así despertaríamos a las 5 de la mañana y tendríamos un día largo, cansado, pero habríamos descansado bien. Pero no, algunos se acuesten después de mirar 4 o 5 horas la televisión a la 1 o 2 de la mañana. Estamos violando todas las costumbres de la naturaleza misma. ¿Acaso los pajaritos no empiezan a recluirse aquí en la parcela? Los pajaritos empiezan a cantar a las 7:30. Y un canto de aquello, y después se va apagando. En estos momentos no hay ni un pajarito cantando, están durmiendo. Y nosotros aquí, darle al cuerpo hasta que reviente. La naturaleza muestra a Dios. En la mañana, a algunos hay que ponerle una bomba para que se levanten. Al mediodía, los pajaritos, empieza a aclarar y empiezan los pajaritos. Nosotros tenemos una fuente aquí que le regalé a mi señora que le gustan mucho los pajaritos y donde le echamos agüita. ¿Sabes? Lo primero que hacen los pajaritos, llegan ahí a esa fuente y empiezan a cantar, empiezan a cantar y el ruido empieza a crecer y se empiezan a bañar y a lavar la cara y el cuerpo y se mueven las alitas y qué sé yo, etcétera, y empezó el día. Y van y no paran, y suben y bajan, y van y vienen, y qué sé yo, etcétera, todo lo demás. O habla la tierra y ella te enseñará. La tierra, de acuerdo al clima, lo que se llama periodo vegetativo, no todos los vegetales pueden nacer en alguna tierra porque tienen que tener ciertas características, la arenisca, la humedad, el sol, el viento. Las temperaturas medias es el periodo vegetativo que necesita un fruto cuando es plantado hasta que se cosecha. Por eso no hay uvas donde hay mucha nieve, no hay uvas en Rusia, no hay uvas en esos países,
Hay en aquellos que tienen un clima C, mediterráneo. ¿Entienden? Hermanos, si nos pudiéramos observar a la naturaleza, el mundo iría mejor. Los peces del mar te lo declaran también. Los peces del mar. ¿Saben ustedes, hermanos queridos? Aquí tengo otra cosa, pescar de noche. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Saben ustedes que hay lugares donde tú puedes pescar con la mano en la noche? ¿Sabes por qué? ¿Por qué saben ustedes por qué los pescadores van de noche a la pesca? Porque la luz del día enceguece a los peces y buscan la profundidad. Entonces hay que mandar dinamita para abajo para que puedan salir muertos arriba. O con un anzuelo que vaya hasta el fondo, 10, 15, 20 metros de profundidad, y ahí ellos vayan, piquen y los puedes cazar. Pero hay lugares en el mundo donde tú puedes pescar con la mano y con un canastito al lado del bote, bien calladito, sin luz, sin nada, y con la noche, qué sé yo, salen ellos y nadan en la superficie. Y esa es la razón por qué los pescadores salen de noche a pescar. Y ya no pescan más hasta que empieza a aclarar, porque se enceguecen por la luz del sol o la luz del amanecer y se van a la profundidad y ya no hay nada más que hacer. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? Los ignorantes, los extraviados, los que no tienen ninguna capacidad de observancia. Fíjense ustedes que se dice en literatura universal que el que no tiene capacidad de asombro no tiene nada. La capacidad de asombro es la capacidad para nosotros ya evaluar, aquilatar y tratar de entender y hacernos propios las cosas que observamos de la naturaleza. Porque Dios lo hizo todo bien, todo perfecto, en armonía con el ser que somos, porque Dios mora en nosotros. Somos criaturas suyas. Fuimos creados, ¿no es cierto?, para dar testimonio de la verdad de Dios. ¿Qué cosas de todas estas no entiendes que la mano del Señor lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ay, ay, ay. El versículo 12, perdón, me falta el 11, dice: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. ¿Saben ustedes? Mi hermano Juan me puede ayudar en esto. Yo tomé en la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Barcelona un curso que se llamaba el origen de los lenguajes, de los idiomas. ¿Saben ustedes que los idiomas son todos iguales? Todos. Basta que tú conozcas 800 expresiones populares de otros pueblos y puedes hablar todas las lenguas del mundo. Por supuesto que tienes que saber lo que dicen, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la lengua es estrictamente imitativa. Por ejemplo, nace un niño en Rusia y se cría ahí hasta los 15 años, va a hablar en ruso. No tiene que aprenderlo, no tiene que ir a la escuela. ¿Lo aprende de qué cosa? De imitar los ruidos, las acciones y los acentos. Hay acento chileno, acento argentino, acento colombiano, acento ecuatoriano, acento peruano. Y los idiomas. ¿Y por qué dice eso los estudiosos, los que han estudiado filología, que es el estudio de los lenguajes? ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de lenguas que nosotros estamos familiarizados, ¿verdad? Italiano, francés, alemán, ruso, español, portugués. Quedémonos con esos 6 idiomas. ¿Saben por qué? Porque en el lenguaje que ellos hablan dicen exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Tengo frío.
Uy, estoy cansado. Tengo sed, he trabajado mucho. Mira, te amo. Mis hijos, mi trabajo. No, tengo que levantarme temprano. No, tengo que tomar vacaciones. No, tengo que comprar esto o aquello. Todo es lo mismo. Todos nos movemos en el mismo marco filosófico del lenguaje. Y Dios está maravilloso, que cuando confundió la lengua de los hombres, las confundió para que se esparcieran sobre la tierra como individuos, pero les dio un idioma para que se juntaran esos de ese idioma. Pero la necesidad de cada uno de esos en lo individual, no importa qué idiomas sean ni qué naciones, tienen las mismas necesidades. Tengo sueño, estoy cansado, tengo sed. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Entonces, nosotros nos movemos en un círculo de muy pocas palabras. Hay gente, por ejemplo, que usa 2000 palabras. Cuando empiezas a usar 3000 palabras, ya estás un poquito más espabilado. Pero hay 40.000 más sus acepciones y suma 80.000 palabras. Pero no hay nadie que las hable, aunque sea el más grande de los catedráticos que pueden existir sobre la Tierra. Sin embargo, las que sí podemos entender son las que nos van a ayudar para desarrollarnos como personas. Y luego, el conocimiento de la creación de Dios va a ser el resto. Ya, versículo del 12 en adelante. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso lo aplica Job mismo. Ahora, cuando en la anciana está la ciencia, quiere decir el conocimiento, pero el conocimiento se requiere por varias razones. A través del estudio, la ciencia es conocimiento. A través del estudio o de la observancia de las ocurrencias, lo que se llama fenomenología. Cuando no existía la ciencia empírica, el hombre aprendía, ¿verdad?, por medio de la observancia de las ocurrencias. Y eso se llama fenomenología. Cuando habla de la sabiduría y el poder, con Dios está la sabiduría. La sabiduría es la acumulación de data, de conocimiento, de inteligencia. ¿Y qué resultado tiene el conocimiento con la inteligencia? Te hace sabio. Y eso lo aplica él mismo. Él está hablando, ya es un señor mayor, dice, bueno, entonces, se supone que los viejos tenemos eso, pero no porque seamos más listos que otros, no, porque como somos viejos, pues claro, ha pasado mucho por nuestra cesera, la cocorota, como decía una hermanita en Tenerife, ¿verdad? Y no porque seamos más listos, ¿no? No hay nadie más grande que nadie, cada uno tiene lo que Dios le dio. Y de acuerdo a la proporcionalidad de su conocimiento, raciocinio y todo lo demás, es como va a desarrollarse en el mundo. Por eso hay hermanos que tienen distintas capacidades y debemos quererlos, amarlos y respetarlos, y los que no también en su capacidad. Fíjense que el ejemplo más grande lo hizo Jesucristo cuando a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1. Habría sido injusto que Dios le diera a todos la misma cantidad de talentos. El de 5 le trajo 5. 5 de 5 es 100%. Luego el que le dio 2 le trajo 2, o sea, el 100%. Y el de 1, pues mira, no hizo lo que Dios quería, ni usó sus talentos, ni todas sus capacidades, que eran, Dios no le pedía más de lo que él era capaz, 1. Y si ni siquiera lo depositó por ahí para que se lo viera con los intereses, dice. Entonces hay que quitarle al que se le dio y no hizo lo que tenía que hacer con sus propios talentos, hay que quitárselo y dárselo al que tiene más. Hermanos, Dios demanda el 100% de tu capacidad. No te escondas en que tú no fuiste a la escuela o que yo no tuve la oportunidad de no sé qué cosa, qué sé yo, etcétera. No te preocupes. Dios va a demandar de ti el 100% de lo que tú eres capaz de dar, de lo que tú tienes. Dios no demanda menos. Dios no se conforma con el 30% tuyo, que era el 100% de ti, en todos tus aspectos, en todas tus capacidades, de todo tipo, de todo orden. Y eso yo lo entiendo de esa manera. Y que alguien me explique lo contrario. Estoy convencido de eso. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿En qué sentido? De lo que Dios ha revelado. Si al de arriba, no hay quien edifique. Qué buena, ¿no? Si al de arriba no hay quien edifique.
encerrará al hombre y no habrá quien le abra. O sea, el hombre queda prisionero de sus propias palabras, de sus propias acciones, de sus propios vicios, de sus propias inmoralidades, de su propio yo. Yo cada vez me convenzo más, veo la televisión y las tonterías que dice la gente. ¿Cuál de todos dice más tonterías juntas? Ninguno de ellos entiende ni lo que son, ni lo que quieren. Solamente hablan del animal que hay presente ahí de afuera, de la cosa mediática, de lo que está ahí al alcance de su mano, de lo que ellos anhelan, de lo que ellos quieren como zombies humanos y no como hijos de Dios. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Y si las envía, destruye la tierra. Hemos sido testigos de eso, dice. Con Él está el poder y la sabiduría. Miren, dice, el afirmamiento de la sabiduría de Dios y poder, el hombre no tiene poder contra Dios. El hombre no tiene poder contra Dios. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar, el que hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces y rompe la cadena de los tiranos y le ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama, estoy leyendo capítulo 12, versículo 21. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra. ¿Cuánta ignorancia hay en el mundo? Ahora escuchaba que en la guerra de Ucrania, donde tenemos hermanos, hay que orar por ellos, que el Señor los proteja, los guarde, que sus ángeles los protejan. El hombre atacó 2 embalses inmensos que tenía, inundó 2 ciudades y les quitó el agua. Y no son objetos de guerra, eso es violar de los pactos que ellos hacen y qué sé yo en Ginebra, ¿no? ¿Cómo puede llegar a tal grado la maldad de la gente? Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Así está el mundo. Así está el mundo. No hay manera. La gente se esfuerza, pero no hay manera. No hay manera. Verdades tremendas de Job. Vamos a quedar hasta aquí. Yo voy a poner aquí, qué sé yo, hasta aquí. Espérense un poquito, por favor. Hasta aquí. Hasta aquí el día 15 del 9 del 22. Seguiremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Y por favor, lean el libro de Job con calma, subrayen, marquen, mediten sobre esas cosas. Porque la única manera en que le podamos responder a los que niegan la existencia de Dios, a los que no quieren obedecer su palabra, a los que vagan en tinieblas, a los que van como zombies, a los que no miran a la creación de Dios y aprenden de ella. La naturaleza, por ejemplo, este día había una discusión, me habría gustado haber participado a mí, de lo que es un país ecológico. Bueno, la ecología es seguir las leyes de la naturaleza. Y si tú la aplicas, tendríamos una sociedad moralmente limpia. Por ejemplo, no es ecológico tener hijos con distintas mujeres y abandonarlos. No es ecológico juntarse con alguien sin casarse y tener hijos y después se va con otro y otro hace 2 hijos más. Eso es contaminación. Eso no es ecológico.
¿Cómo no es ecológico escupir en el suelo? ¿Cómo no es ecológico, por ejemplo, estafar a alguien, robarle a alguien, mentirle, ofenderlo con palabras soeces? Eso no es ecológico. No funciona así la Tierra. Cuando el hombre sufre los embates del mar es porque viola, ¿verdad?, sus leyes. ¿Por qué el hombre se mete en el mar y grandes barcos de 300.000 toneladas flotando en el agua? Ellos cuando se meten en esas condiciones al agua van a sufrir las consecuencias porque el mar tiene sus leyes, sus turbulentas, sus tormentas, sus olas gigantes, etcétera, y muchos se van a pique y se pierden. Los aviones que se caen y matan 200, 300 personas, lo mismo. Así que cuando pasen cosas de ese tiempo, piensen ustedes por qué suceden esas cosas. Porque el hombre se olvidó de observar en su entorno, que ha sido creado para beneficio del hombre y tiene la impronta, el sello, la firma del Señor. A Dios le llamo yo también el notario del universo, lo que vale. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.